Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 9 de noviembre, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, como siempre. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y, por supuesto, llevarles a ustedes los diferentes enfoques que presentan nuestros panelistas con los temas que vamos a desarrollar después de que usted tuvo una jornada informativa muy importante a través de nuestro noticiero. Así es que desde ya le damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que ya están conectados a través de nuestras redes sociales. Esta mañana queremos hacer un análisis desde la perspectiva legislativa y especialmente de la Comisión de Relaciones Exteriores frente a estas elecciones históricas que ha tenido los Estados Unidos, en donde el ex vicepresidente John Biden se coloca muy en la historia de votación, muy por encima del actual presidente. Estamos hablando de cerca de 75 millones de votos los que John Biden ha ganado las elecciones en los Estados Unidos. Una situación que ha despertado mucha expectativa, específicamente también porque el actual presidente y competidor no acepta el resultado de estos comicios, algo que va a dar mucho que hablar para los próximos días. Sin embargo, es importante reconocer y destacar que, como parte de la comparecencia a países como el Triángulo del Norte, John Biden ha sido enfático en apoyar, en dar mucha cooperación, pero también en luchar contra la corrupción de estos países. Y eso es un punto medular que, por cierto, lo destacó en una recién entrevista la ex embajadora de los Estados Unidos acá en nuestro país, Mari Carmen Aponte, quien decía que será un punto medular dentro de la agenda, no sin dejar a un lado el tema de la atención de muchos migrantes y especialmente cuando se trata de hablar del TPS. Son aspectos medulares que vamos a hablar esta mañana y quiero darles la más cordial bienvenida a nuestros invitados miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa. Quiero presentarles a ustedes al diputado del FMLN, Manuel Flores. Gracias por acompañarnos, diputado. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Saludar a Marcelita y a Leonardo, los colegas miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, y saludo a usted, al pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias. Marcela Villatoro también, diputada del partido Arena. Gracias por acompañarnos, Marcela. Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están viendo desde sus casas y a ustedes, mis colegas de la Comisión de Relaciones Exteriores. También Leonardo Bonilla, gracias, diputado no partidario, bienvenido. Buenos días, Ernesto, un gusto acompañarte. Buenos días a los colegas, sobre todo a los salvadoreños que nos ven y a aquellos que tienen el privilegio de a estas horas ir hacia sus trabajos. Así es, en efecto, mucha expectativa, mucha información, muchos aspectos que determinan la categoría de que estos comicios no fueron tan fáciles en los Estados Unidos. Voy a cederles la palabra a los tres para que hagamos una conversación muy interesante, sobre todo desde el punto de vista general en un principio, y luego entremos a puntualizar aspectos que tienen que ver meramente con la política migratoria y la expectativa por la cual, pues, desde luego corre el voto latino, que tuvo una incidencia muy importante. No sé si a propósito ya nuestro productor tiene lista una estadística que se presentó en la que se mostraba la cantidad, el porcentaje, mejor dicho, ahí están, de votación que hicieron el voto latino. Ahí podemos ver, ahí estamos los salvadoreños, que es podríamos considerarle una minoría. Sin embargo, pues es tomado en cuenta en consideración al resto de países que también tienen representación latina en el país del norte. Cuba en su mayoría, ¿verdad? Y otras ciudades, España, suramericanos, mexicanos, puertorriqueños, dominicanos y salvadoreños. Ahí está un dato muy estadístico. Vamos a ver. Les doy la palabra a las tres para que podamos compartir en un espacio de 1 minuto y medio una buena tertulia esta mañana con relación a este tema. Y en el segundo tema, aprovecho a nuestros televidentes invitarlo. El gobierno de la República ofrece ayuda, envía ayuda a Guatemala, que ha sido fuertemente golpeado por la tormenta o huracán ETA. Eso es interesante, lo vamos a conversar precisamente con el comisionado presidencial de proyectos estratégicos, Luis Rodríguez. Vamos a hablar de eso en la segunda parte. Vamos a ver, regresamos al punto. Manuel, o el resto tiene la palabra.
Bueno, en primer lugar ha sido una elección bastante atípica en los Estados Unidos. Se reflejó el voto no necesariamente a favor de Biden, sino que un voto de rechazo a las políticas de Trump. Eso es lo que se ve. Hay una diferenciación. El votante de Biden fue opuesto al de Trump. El de Trump iba decidido a votar por él, pero el de Biden iba decidido a votar contra Trump. Pero además hay un elemento clave en la victoria de Biden, y ha sido la recuperación de 3 estados históricamente demócratas: Wisconsin, Pensilvania y Michigan. En ese sentido, Hillary Clinton perdió los 3 la vez pasada. En ese caso, las políticas internas, especialmente el manejo del COVID, determinó la derrota de Trump. Eso no se lo perdonó la gente. El famoso voto pandemia. Definitivamente. Además, el voto latino se decantó por Biden. Especialmente el nuestro, el salvadoreño. Es un voto bastante pensado, ¿verdad? Bastante pensado, especialmente por las condiciones que durante 4 años vivieron nuestros migrantes. Eso se pasa factura siempre. Pero además hay un tema interesante, Ernesto, y es que el discurso de hace 4 años que le pegó a Donald Trump ya no fue un discurso arrollador en estas elecciones. Ya los jóvenes que tenían 18 hoy tienen 22 y son padres de familia. Ya los que tenían 22 tienen 26 y ya tienen un empleo, ya tienen responsabilidades. Es decir, estamos hablando de que el votante estadounidense se decantó por un cambio. Y precisamente es lo que ha ocurrido. No es sencillo, no es una relación de decir 1 más 1 son 2, sino que son tantas situaciones locales e internacionales lo que determinó el triunfo de Biden. Vamos a ver lo que ocurre. Un voto no contra el presidente Trump, sino contra su política. A ver, Marcelo, y el resto también. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi querido colega. La verdad es que en el caso de Biden, él trató de recuperar lo que se denominaba el muro azul, que eran los 18 estados que originalmente votaban por los demócratas, que se mantuvo así desde 1992 hasta 2012, y que cuando iba corriendo Hillary Clinton, pues se perdieron esos 3 estados, y en el caso de Biden, él trató de recuperar estos 3 estados, que finalmente lo logró en las elecciones, pero sí creo que fue un voto de castigo contra las políticas de Donald Trump, especialmente porque creo que se tuvo que dar cuenta de que los Estados Unidos no solo es un país de personas, o digamos de los blancos, que era a lo que él le apostaba totalmente, sino que también es un país que está lleno de minorías, y que los latinos fueron bien importantes en este caso. Ya como lo veíamos en la gráfica, los salvadoreños, los mexicanos, los puertorriqueños y los dominicanos fueron los que más votaron en el caso de Biden, y creo que sí era un tema específico por las políticas migratorias que estaba aplicando el presidente Trump, esa separación de familias que pudimos observar en el tiempo de su mandato, y esa persecución que se dio a los latinos fue algo que no le gustó a la población estadounidense, y por supuesto que ese fue tema de este voto de castigo que hizo que ganara Biden. En el caso de Kamala Harris, creo que fue una buena jugada poner una mujer y una persona de color, que incentivó también a este voto que totalmente lo tenía en las elecciones anteriores el presidente Obama, y que se perdió al momento que ganó el presidente Trump. También el manejo de la pandemia fue complicado, se peleó con todo el mundo, a regañadientes tuvo que cerrar un poco los Estados Unidos, la pandemia se descontroló, y creo que todas esas cosas hicieron o motivaron para que la gente votara en su contra. Yo creo que el enemigo de Donald Trump en estas elecciones fue él mismo. Y eso fue lo que causó su derrota. No fue Biden, sino su misma persona, su arrogancia y su falta de empatía con los migrantes fue lo que causó esta derrota para él. Ok, vamos a ver tu comentario, Leonardo, que se suma a esta fase introductoria del programa que tenemos esta mañana. Bueno, creo que para analizar lo que pasó en Estados Unidos, pues hay mucho de qué hablar. Sin embargo, creo que a nuestros hermanos salvadoreños les interesan las repercusiones de lo que pasó en Estados Unidos y lo que puede esto significar para nuestro país. Sí, pero tiene que partir también del fenómeno como tal, porque no, correcto, ha sido algo inédito. Y yo lo que quiero rescatar... Para poder interpretar bien toda la parte del efecto per se que puede tener en la política exterior, tienes que estudiar primero el fenómeno interno, y uno de ellos obviamente es ver el comportamiento político y por supuesto tomar las variables internas que tiene que ver el voto latino, y luego ver la política exterior, que es la que vamos a tocar también. Y en efecto, quiero rescatar 2 puntos importantes de lo que motivó esta elección, y luego lo que significa para la población salvadoreña.
Primero, lo decía el diputado Flores, el presidente Joe Biden, ahora presidente Joe Biden, ganó no solo por el voto favorable a él, sino también por un voto de descontento. Lo que le pasó a Arena, lo que le pasó al FMLN. Y es por eso que ahora tenemos el presidente que tenemos en El Salvador. Producto también de la democracia y de la decisión del pueblo salvadoreño, que fue motivada también por, más allá de una esperanza, también por un descontento. Eso le pasó a Donald Trump. También hay un acontecimiento histórico. Vemos el comportamiento de las elecciones y entre demócratas y republicanos siempre ha existido la alternancia. 2 periodos demócratas, 2 periodos republicanos, y creo que desde Jimmy Carter, si no me equivoco, hasta la fecha, no había un presidente demócrata o republicano que no se reeligiera. Pero esto precisamente es parte del análisis que ya hicieron los 2 colegas. Ahora, las implicaciones de lo que esto pueda tener para los salvadoreños, sobre todo para los salvadoreños, que es la comunidad que a nosotros nos interesa, son creo que las que van a motivar esta discusión. Y el otro punto que hay que rescatar también es el tema de cómo el migrante tomó una decisión en este momento. Hace 4 años la población migrante se vio motivada a votar de alguna manera en un buen porcentaje, tal vez no mayoritario, pero un buen porcentaje por Donald Trump. Y eso fue muy criticado porque tuvo mucho voto latino pese a su discurso en contra de la migración. Ahora, después de las actuaciones de Donald Trump y de las políticas restrictivas en materia migratoria, la población cambió esa alternativa por las propuestas de Joe Biden. En automático no significa que la llegada de Joe Biden va a ser positiva necesariamente para los salvadoreños. Habrá que ver cuál es la ejecución de las políticas migratorias. Sin embargo, se abre una puerta de esperanza con respecto al TPS. Falta mucho por seguir gestionando por parte del Estado salvadoreño y otros países latinoamericanos o que se ven beneficiados con el TPS, pero creo que hay una puerta que se abre a diferencia de las políticas restrictivas. Tú te muestras un poco escéptico con ese tema todavía. No, escéptico no, creo que hay que ver en el tiempo. O sea, no le ves mucha garantía, ¿no? O garantía. Esa sensación me deja tu plan. No, quizás no. Por ejemplo, Donald Trump habló mucho del combate contra la corrupción, pero hemos visto cómo de alguna manera se ha tolerado la corrupción en algunos países, incluyendo el salvadoreño. Esa lucha contra la corrupción de la que habló Donald Trump no se ejecutó como se esperaba. Habrá que ver, Joe Biden también habla de políticas un poco más abiertas y dijo que iba a presentar una ley en los primeros 100 días para que pudieran legalizarse. De hecho, estoy hablando de la esperanza que existe, pero no es un escepticismo. Hay que esperar. Lo que ha dicho, ¿no? Hay que esperar que si así como Donald Trump dijo que iba a luchar contra la corrupción y no lo hizo, Joe Biden sí cumpla con este tipo de políticas. Le das un más beneficio ahí, ¿no? Sí, beneficio. ¿Qué piensa el resto? Y por supuesto que tenemos que tener esa esperanza, porque lo que beneficia es a nuestros hermanos salvadoreños que residen en el exterior sobre todo. No, y definitivamente es un tema que hay que analizar despacio, porque el hecho de la victoria de Biden y la derrota de Trump no quiere decir que todo cambia. El imperio es el imperio, ellos defienden sus intereses. Ahí debemos de saber que es un ajedrez de 100 piezas. Estamos hablando de situaciones de Medio Oriente, de situaciones de Asia, de Eurasia, de situaciones de que el país en su momento va a tener que votar junto a Estados Unidos, etcétera. Es decir, no es un tema únicamente de migraciones, es un tema de intereses del imperio. Y por esa razón, recordemos que la última invasión fue demócrata, que se hizo en Libia, ¿no? Y los últimos 4 años de Trump no hubo invasión alguna. Y recordemos que el gobierno de Obama también fue un gobierno que más expulsó gente de Estados Unidos. Hablamos de un gobierno demócrata, ¿no? Que es el demócrata que ha ganado también, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, nuestro país debe darse cuenta que Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio. Eso es así, ¿verdad? Pero además, lo que repercutió fue lo siguiente. Pensé que me iba a decir China, ¿no? No, definitivamente. China bueno, ¿quién es nuestro principal socio? Es que mira, no podemos digamos, separar la realidad. Me encanta su sinceridad, y eso es lo bonito, la transparencia. Es que cuando hablamos realmente de lo que ocurre, Estados Unidos sabe de que va a dejar de ser el país hegemónico en los próximos 5 años. Claro. Hace 3 días China lanzó su satélite 6G. Regresemos al punto. ¿Verdad? Pero lo digo por qué razón. Porque Estados Unidos sabe, y Biden sabe que necesita mantener a sus aliados en la región. Claro. Pero hay que hacer una acotación, Ernesto. Sí. El odio que se imperó en Estados Unidos durante 4 años, la separación de la gente, las disputas internas, el odio racial, repercutió en la derrota de Trump. De hecho, a pesar de que la economía creció. Es interesante, ¿verdad? Ese punto. A pesar que la economía creció, pero tú te diste cuenta que al nomás ganar Trump, se comenzaron a armar mucha gente.
la asociación del rifle, etcétera, y comenzó a gestarse mucho odio interno. Eso le pasó cuentas al final. Yo creo que un gobierno que genere odio va a fracasar igual. Tenía muy dividido al país, ¿verdad? Definitivamente. Y lo que se necesita... el mismo presidente George Bush, el expresidente, salió al paso a decir que la primera tarea es unir al... Precisamente eso es lo que quería contar, Ernesto. No solamente los demócratas votaron por Biden, sino que un grupo de republicanos comenzaron a trabajar muy fuerte para que Trump no ganara. Es decir, no para que Biden ganara, sino que para que Trump perdiera. Y eso ocurrió internamente, pero ojo, sacó más de 70 millones de votos Trump. Claro. No es que sacó 40, sacó más de 70. Es más, sacó más que Obama. ¿Verdad? Que había sido la votación más alta en la historia, pero Biden superó con creces la votación histórica. Pero, ¿qué es lo que viene? No podemos comenzar a hacer una especulación porque Biden ha ofrecido 300 millones de legalizaciones de migrantes, 300 millones. Además, una política amplia, una política inclusiva, una política de diálogo, no solamente en su pueblo, porque tiene ese problema interno, una división que Trump ha dejado, sino que también en América Latina. ¿Cuál va a ser el comportamiento del nuevo presidente con los gobiernos autoritarios de la región? Es decir, hay que esperar también las políticas, pero tú sabes que Estados Unidos decide las cosas. En este momento es el país hegemónico en el mundo. Marcela, vamos a ver. Bueno, yo creo que honestamente cuando usted lee la política de Joe Biden, en una parte habla bastante del tema de migración. Él había dicho que en los primeros 100 días de su gobierno iba a presentar pues una política migratoria. La última vez que se hizo una política migratoria en los Estados Unidos, que se hizo en general, fue en el año de 1996. Entonces ya ahorita creo que es el momento de ir implementando una que vea la situación real de cómo se encuentran los migrantes dentro de los Estados Unidos. Él decía que él iba a tratar de que fuera una política más humana y hablaba sobre todo con la separación de las familias, que era bien importante, y decía que iba a tratar de que no hubiese esto de que los menores estuvieran separados de sus papás en el momento pues que se dieran las audiencias, sino que fueran unas audiencias que realmente respetaran los derechos humanos. No sé si ustedes han visto, podemos verlo, ustedes pueden buscarlo en internet, cuando menores de edad se tienen que defender solos ante los jueces migratorios, menores de edad que no pueden hablar inglés, por supuesto, y que se ven en esta situación totalmente separados de sus papás, y como no pueden tener un abogado porque no pueden pagarlo, ellos mismos deben hacerlo. Entonces, esta es una de las cosas que él dijo que iba a cambiar. También, como ustedes saben, con el presidente Trump se suspendieron los asilos o, bueno, se tenían que pedir desde el país de origen. Ahora, este es uno de los temas que él había incluido dentro de su política, y es que podía pedirse el asilo desde los Estados Unidos, que esto es algo que esperamos que sea efectivo. También prometió una ayuda de $4.000 millones al Triángulo del Norte para el desarrollo privado y el desarrollo también público dentro de los países, y obviamente fomentar la economía. Esto también de la mano con un combate a la corrupción, porque él decía que iba a crear una institución que viera el tema de la corrupción dentro de la región, y condicionando siempre al respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho, que eso es muy importante, y también lo decía la ex embajadora Ponte, de que él sí va a ver con buenos ojos, luchar bastante por el respeto a la separación de poderes, y esperamos que eso también incluya a nuestro país. Hemos visto un poco de injerencia, y creo que es importante también que los salvadoreños... Tu expectativa es de que parte de esa, digamos, hincapié de temas que tú has abordado, Marcela, puedan repercutir y puedan subsanar algunos aspectos en la región, especialmente en el país. A eso te refieres, ¿no? Sí, cuando hablas de la institucionalidad, combate a la corrupción y la continuidad del apoyo, un poco en referencia a esta entrevista interesante que el día de ayer uno de los matutinos de nuestro país hiciese a la ex embajadora. ¿Sí? Sí, totalmente, y fue muy bueno abordarla a ella, porque la ex embajadora Ponte, pues ella ha trabajado en la campaña de Biden, y ella le ha ayudado, ha sido una de las asesoras que ha visto el tema dentro de la región, más que todo el tema de Latinoamérica. Entonces el punto de vista de ella es bien importante, porque quiere decir que más por ahí va la política de él. Algunos analistas dicen que Mari Carmen Aponte le habla al oído a John Biden. Entonces, dice que está muy cerca de él, ¿no? Sí. A ver, Leonardo. Bueno, ahora, sobre lo que a los salvadoreños les interesa sobre este acontecimiento en Estados Unidos, sobre el cambio de política, decíamos al inicio, hay mucho de qué hablar.
Primero el tema migratorio, y el diputado Flores reconocía que hoy por hoy Estados Unidos es el principal socio de El Salvador, pero no es en materia económica y no es el único socio. El Salvador tiene muchos socios, China también es un socio de El Salvador. Por ahora las relaciones están cordiales con China y con otros países, pero por ahora es Estados Unidos nuestro principal socio, no solo en materia económica. Es un vecino que tenemos en la región, hay un aporte de Estados Unidos a la comunidad salvadoreña y otros países de la región, que tiene por supuesto fundamentación en intereses, y eso lo tenemos claro, intereses de los salvadoreños, intereses del gobierno norteamericano. Pero esos intereses pasan por analizar que en Estados Unidos viven alrededor de 3 millones de salvadoreños. Y es ahí donde el voto del salvadoreño probablemente no fue decisivo en la elección, pero unido a una población migrante, pues creo que cambiaron el rumbo de esta elección y ahora tienen a Joe Biden en la presidencia con una esperanza de población migrante esperando que se renueve, vale la redundancia, se renueve el TPS y otros programas que puedan darle un estatus migratorio regular a nuestra población. Pero también hay intereses de los salvadoreños que residimos acá, dentro de nuestras fronteras. Y dentro de los apoyos que los gobiernos dan a los países, siempre hay una serie de condiciones para que esto puedan ser una realidad. El apoyo que históricamente ha dado Estados Unidos a El Salvador, en el caso de Fomilenio y otras inversiones que se hacen acá, tiene motivaciones. Obviamente para Estados Unidos la lucha contra el narcotráfico es grande y quiere que cada uno de los países a lo que está apoyando también apoye a Estados Unidos a combatir el narcotráfico para que esto no pueda tener su término en Estados Unidos. También el desarrollo de los países de la región a efecto de minimizar la migración irregular hacia Estados Unidos. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que ver como socios. Una cosa es que Estados Unidos sea un socio y otra cosa es que nosotros tengamos que, como Estado, ceder nuestra soberanía. Por supuesto que sí, en las políticas exteriores, El Salvador no está de acuerdo en algunas condiciones que establece Estados Unidos, tenemos totalmente la soberanía, pero no tenemos que dejarlo de ver como un socio. Ahora, ¿qué pasa respecto a la elección y al gobierno en El Salvador? Creo que este es un revés para el gobierno salvadoreño y para el gobierno de Nayib Bukele en particular. Sí. Pero habría que analizar qué es lo que va a pasar en la relación. ¿Por qué ves tú esto que tiene que una repercusión directa contra el gobierno? No es una repercusión contra el gobierno, esto es una repercusión que va a afectar al actual gobierno. ¿En qué sentido? La corrupción que se está destapando en este gobierno, el rompimiento democrático, la alteración a la institucionalidad, son criterios que ya Estados Unidos había establecido para seguir apoyando a El Salvador. Sin embargo, esos criterios no se han ido cumpliendo. Si Joe Biden cumple con sus promesas de no dejar pasar este tipo de acciones, creo que el gobierno va a tener ciertos problemas, serias dificultades en la relación con Estados Unidos y podrá poner en riesgo el apoyo que recibimos de Estados Unidos. Pero hay otro punto importante, que Joe Biden presione a los estados que está apoyando, entre ellos El Salvador, para poder seguir brindando la ayuda, no significa que tal vez Bukele vaya a ceder ante esa presión. Si para el presidente Bukele la Sala de lo Constitucional no es una autoridad, si las instituciones en El Salvador no son autoridad, si incluso ha dejado de escuchar a las instituciones internacionales, probablemente también se haga de oído sordo ante los criterios que ya se firmó como Estado. Secundando un poco el análisis que hacen algunos expertos, Estados Unidos no tiene amigos, lo que tiene son intereses, ¿no? En geopolítica hay intereses. Y es que, ¿por qué El Salvador tiene relaciones diplomáticas y comerciales con otros países? Si al final sí se trata de socios y amistad, pero sobre todo de intereses. Nosotros tenemos 3 millones de salvadoreños en el exterior. Nosotros tenemos una deuda externa con banca internacional. Nosotros tenemos una serie de necesidades que no podemos cubrir si nos aislamos como Estado. Y por eso es que está creada la ONU como una sociedad de países que tienen intereses, por supuesto. Hay relaciones de amistad, por supuesto. Pero sobre todo lo que hay interés. Pero Neto, hay que resaltar también que el presidente también ya salió al paso, el presidente Bukele envió una carta de felicitación a Joe Biden en la que también establece la continuidad de las relaciones, destaca la continuidad de relaciones que siempre hemos tenido como país con los Estados Unidos. Pero 11 horas después, vea. Pero es normal, Ernesto, porque todos los presidentes enviaron una carta y es normal. Cuando tú gana un amigo o un socio, tú los felicitas. Por ejemplo, ganó el presidente Arce en Bolivia y no ha sido felicitado por todos. Puede ganar
Rafael Correa o otro, y no lo felicitan todos. Incluso en la Comisión de Relaciones Exteriores aún estamos esperando el pronunciamiento felicitando al presidente Arce de Bolivia y no ha sido posible. Entonces, cuando hablamos de amistades, en política no hay amigos, hay intereses. Y yo creo que el que crea que Estados Unidos es amigo de alguien está completamente equivocado. Porque una cosa es entender la amistad como un elemento clave de relaciones entre seres humanos y otra cosa es saber qué significan los intereses. Pero no solo Estados Unidos, o sea, los países per se. Estoy hablando en general y precisamente tú puedes hablar en este caso de las relaciones en la región centroamericana. Hay diferencias entre los presidentes, ¿no? Y ejemplo, el tema del coronavirus no lo enfrentamos de manera unida, sino que cada quien hizo lo que quiso. Pero yo esperara de las relaciones futuras no injerencia, porque yo fui uno de los que más demandó que se cesara la injerencia en nuestro país. Tú sabes que tanto la ex embajadora Manés como el actual embajador Johnson, injerencistas 100%, comenzaron a querer dictar la política exterior de nuestro país. Y en ese sentido yo esperaría que el nuevo embajador o embajadora que venga respete la soberanía de nuestro país. Especialmente cuando tú sabes que todos los funcionarios corren para la embajada de Estados Unidos, ahí se toman fotos, ahí desayunan, almuerzan, cenan, ahí duermen, salen, cuando tienen problemas salen en fotos con el embajador Johnson, como que no tenemos nosotros, digamos, soberanía propia. Y en ese sentido hasta consultamos por quién votar en la OEA. Yo creo que eso para nosotros es importante porque así fue la política de Trump, te exigía, te obligaba. Y yo creo que si Biden en su discurso, en su primer discurso, cumple su palabra, lo que vamos a esperar es que nuestro país tenga libertad de decidir no solamente su política exterior, sino que también sus apoyos internacionales. ¿Por qué no tenemos relaciones con Irán, por ejemplo? ¿Por qué no tenemos relaciones con Corea del Norte? Y Estados Unidos sí la tiene. ¿Por qué se cuestionó la relación con China? Que incluso el mismo embajador Johnson dijo que era su primera misión, la ruptura diplomática con China y la reanudación con Taiwán. Eso se llama injerencia. Por eso yo solamente quiero manifestar, no hay amigos, hay intereses, hay socios. Y en esto de la política debemos de estar claros, muy claros, que nuestro país necesita soberanía, que nuestro país necesita incluirse decididamente en el orden mundial como un país soberano. Pero soberanía tenemos, Manuel. Bueno, o sea, nuestro país tiene soberanía. Si el FMLN gobernó y si hay injerencia, ¿por qué se dejó manipular de Estados Unidos? Es decir, si El Salvador como un Estado en la Constitución establece nuestra soberanía, una cosa es que Estados Unidos quiera hacer injerencia y que nosotros aceptemos la injerencia de Estados Unidos, y otra cosa es que hayan negociaciones en las que estemos de acuerdo. Bueno, ya se reconoció también que en los gobiernos de Arena también se cedía ante la votación en las Naciones Unidas por Taiwán a cambio de donativos. Entonces, soberanía tenemos, el problema es el gobierno de turno del país, cómo administra esa soberanía en función de garantizar los intereses de la población salvadoreña. No, por alusión, definitivamente nosotros jamás votamos lo que los estadounidenses decían. En la OEA y en la ONU votábamos como queríamos. Querían que El Salvador se pronunciara contra Venezuela, contra Cuba. Nosotros respetamos la dignidad y la soberanía de nuestro país. Entonces, ¿a qué hegemonía se refiere? ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de la dignidad de la soberana, es que viene un embajador y te dice, yo me reuní hoy con un magistrado, ¿verdad? Y vamos a hablar de la situación política. ¿Y por qué tiene que hablar un embajador de nuestra situación interna? Porque tiene el derecho de conocer lo que está pasando. Una cosa es el derecho de conocer, pero no he visto a otro embajador de otro país actuando de la misma manera. Lo que quiere decir es que el gobierno está cediendo nuestra soberanía. Pero fíjate básicamente que si se reúnen con todos, yo he visto, por ejemplo, la Unión Europea que manda a llamar y hay reuniones y paneles y forums donde se pueden reunir todos los que quieran saber. Aquí lo que pasa es que tratamos de satanizar a los Estados Unidos y yo no creo que sea correcto tampoco. Tenemos que aceptar que han sido, bueno, díganle interés o cómo, pero han sido nuestros aliados durante muchísimos años, han apoyado económicamente a nuestro país, tenemos millones de salvadoreños allá y debemos de continuar una buena relación con ellos, no solo por los que están, por ejemplo, la situación migratoria que está en limbo, que vemos el tema de los tepecianos o los dreamers, sino aquellos que no tienen una situación ¿No estás de acuerdo legal con el planteamiento de Leonardo, tú, Marcela, entonces? No, lo que yo creo es que tenemos que tener una buena relación de respeto y donde nos apoyemos mutuamente, no solo por el bienestar de los países, sino también por los salvadoreños que se encuentran allá y que debemos de buscar su protección. Yo para aterrizar quizás lo que quiero decir es esto: soberanía sí tenemos, pero esa soberanía es relativa conforme al gobierno de turno que en el país quiera hacer valer esa soberanía. Tal vez probablemente tiene razón
el diputado Flores, pero es al nivel en el que este gobierno está cediendo o no la soberanía, o algún funcionario en particular. No es que no la tengamos, pero las decisiones son individuales de cada uno de los estados, y que venga Estados Unidos a querer incidir en nuestra soberanía a cambio de ayuda, esa es otra situación que tiene que valorar el gobierno. Pero hay que dividir que como país, como Estado, soberanía tenemos. El problema es si en el gobierno de turno la estamos ejerciendo o no la estamos ejerciendo, porque hay otros países que tienen intereses también y probablemente también estén incidiendo en la soberanía nacional. No, definitivamente. Yo no he visto, por ejemplo, al embajador de México haciendo eso. Y a pesar que México también ha dado un gran apoyo económico a nuestro país. Hemos visto, incluso en el pasado, ex embajadores de otros países que quisieron tener injerencia y fue denunciado en su país de origen y fue sancionado incluso. Pero nosotros debemos hacer respetar nuestro país, nuestra independencia. Nosotros debemos votar. Por eso, ahora que Biden ha ganado, vamos a ver el voto nuestro en la OEA, en la ONU, o en la, excogitación de los miembros del Consejo de Seguridad, del Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Vamos a ver cómo se va a votar, porque cuando se habla de soberanía es que nuestro país vote con libertad, que nuestro país no vaya a reconocer, por ejemplo, un mandatario autoproclamado en Venezuela que no ha sido electo por nadie. Es decir, ese tipo de cosas, a cambio de un apoyo para el Triángulo del Norte, yo creo que no es correcto. Sin embargo, lo manifiesto y lo dije desde un principio: Estados Unidos es el principal socio de El Salvador. Lo dije y lo mantengo. Pero también hay otros socios estratégicos. Está Colombia, está México, está China, está la Unión Europea, está Inglaterra y Francia, que han dado aportes fundamentales a nuestro país. Pero en este sentido yo sí creo que nuestro gobierno, nuestro país y todas nuestras instancias deben de estar claras que la política estadounidense puede o no cambiar hacia la región. Eso va a depender no del comportamiento nuestro, sino de la política de los Estados Unidos. Hay que esperar lo que va a pasar en Medio Oriente, lo que va a pasar en Palestina, porque recordemos que el lobby sionista determinó apoyo para Biden. Eso es importante, porque la vicepresidenta es una férrea defensora de Israel. Hay que ver cómo se va a comportar nuestro presidente de origen palestino en ese sentido. Es interesante ese punto que plantea. Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos con este análisis desde la perspectiva de ustedes como miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, que, por cierto, todo este tiempo atrás ha estado trabajando en proyectos que tienen que ver precisamente con la población migrante en los Estados Unidos. Y quisiera de alguna manera hilvanar esos y concatenar algunos esfuerzos que se han hecho de cabildeo, de leyes, para de alguna manera generar pues esperanza en todos aquellos salvadoreños que se encuentran en un estado irregular de residencia en los Estados Unidos. Me voy a la pausa con estas imágenes desde el sector del oriente de la capital. Allá está el sector del Boulevard del Ejército a su ingreso por la ex terminal de buses, para que usted vea que tenemos una fuerte carga vehicular, no así hacia el oriente de la capital, es decir, hacia el sector de Soyapango. Toma en consideración estas imágenes, me voy a una pausa y regreso con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias al Banco Hipotecario. Continuamos con este segmento de la primera parte de nuestra entrevista de este lunes. Marcela, a partir de estos, acontecimientos que ya hemos analizado y quizás de estos temas o compromisos a los que puede asumir el nuevo presidente electo, que están relacionados con la comunidad de salvadoreños en un estado irregular en los Estados Unidos, y reconociendo que casi el 25% del voto de los salvadoreños fue para Biden, según un estudio presentado, por cierto, por la Universidad de Chicago. Y el esfuerzo que ustedes como Comisión de Relaciones Exteriores han hecho
¿Cómo concatenar ese esfuerzo o qué resultados puede tener la concatenación de esfuerzos o leyes que se han hecho en pro de este, digamos, segmento de salvadoreños que están bajo ese estatus de irregularidad en los Estados Unidos? Bueno, por ejemplo, hemos trabajado bien de cerca con la Alianza por el TPS como Comisión de Relaciones Exteriores. Hemos tenido varias reuniones con ellos para ver cómo pudiésemos ayudarles como comisión. Enviamos una carta también, hemos hecho varios pronunciamientos como Comisión de Relaciones Exteriores. Lastimosamente, pues por el tema de la pandemia no se pudo hacer los cabildeos en los Estados Unidos que se pretendía para poder apoyarlos. Sin embargo, siempre como comisión se ha trabajado bastante de la mano con ellos. Una de las cosas que es bien importante destacar es que el presidente electo Biden dijo de que el programa DACA iba a regresar o se iba a reincorporar, que era algo que el presidente Donald Trump pues había decidido eliminar, y eso es bien importante porque va a favorecer a bastantes jóvenes, ¿verdad?, salvadoreños más que todo, que se fueron bien de niños hacia los Estados Unidos y obviamente solo han conocido los Estados Unidos y un poco de nuestro país y que prácticamente se consideran estadounidenses. Entonces eso es algo que va a beneficiar mucho a estos jóvenes y que también nosotros pues nos congratulamos como Comisión de Relaciones Exteriores. Vamos a seguir insistiendo con el tema del TPS, todos sabemos que vence este 4 de enero, así es que es bien importante movernos como comisión para poder seguirlos acompañando en esta lucha que ellos tienen, pues son personas que ya tienen sus negocios allá, que han trabajado durante muchísimos años y que han dado todo por toda su vida prácticamente en los Estados Unidos y que nosotros tenemos que seguirlo haciendo. Vamos a trabajar por el tema de migración. El año pasado, bueno, cuando comenzamos la legislatura, unos miembros de la comisión acompañaron a hacer un cabildeo en los Estados Unidos, se reunieron con congresistas y senadores para ver si se podía apoyar una reforma migratoria integral. También se fueron a visitar partes de los Estados Unidos donde estaban complicados los migrantes, donde se encontraban a los niños, ya sabemos la situación que los encontraban incluso hasta, llamémosle jaulas, a donde estaban los niños separados de sus padres, y parte de los miembros de la comisión asistieron a estas zonas para poder ver cómo apoyar junto con las autoridades de nuestro país. Lastimosamente con esta canciller no se ha tenido la oportunidad de poder trabajar en conjunto, ha sido bien complicado como Comisión de Relaciones Exteriores. ¿No ha habido mucha relación con la canciller? No, la hemos llamado en varias ocasiones como comisión para poder ver en qué podemos ayudarlo. Esto es bien importante porque las relaciones exteriores no podemos verlas aisladas, es un tema que se debe de ver como país. Ok, ¿y cuál es tu expectativa con relación al nombramiento de tu ex compañera diputada para poder, digamos, representar y gestionar aspectos relacionados ante el gobierno de los Estados Unidos? ¿Cuál es tu expectativa? Bueno, Milena dijo de que ya le habían dado el beneplácito, ¿verdad? Que es como la aceptación de ella como embajadora ante los Estados Unidos. Yo le deseo la mayor de las suertes, espero que ella haga un buen trabajo y que se deje asesorar por personas que conocen del tema migratorio. Milena va comenzando prácticamente su carrera en el tema de relaciones internacionales o relaciones exteriores, y creo que sería bueno que se apoyara de personas que tienen varios años ya con el conocimiento del tema para que tenga un mejor desempeño. Tiene que comenzar ya a cabildear, no solo con los demócratas y republicanos. Ese fue un error que ha cometido este gobierno, y es que únicamente trató de trabajar por un lado con los republicanos, pero cuando nosotros vemos el tema de relaciones exteriores o el compromiso con los migrantes dentro de nuestro país, debe de trabajarse con ambas Leonardo, partes. veamos tu análisis bajo ese mismo énfasis. Bueno, creo que el hecho de que Milena no sea una diplomática de carrera, pues puede ser una valoración que al final el tiempo dará la razón o no. Sin embargo, creo que lo importante son los acercamientos con el gobierno, realmente más allá de los partidarios, si son republicanos, demócratas. Ella entra en una época electoral en la que empieza negociando con un gobierno republicano y terminará, si es que es aceptada al final, con un gobierno demócrata. Y al final, ideológicamente, creo que no es la discusión para los salvadoreños, sino a nivel de gestión. La Comisión de Relaciones Exteriores limitantes ha tenido durante esta gestión, sobre todo en este año por la pandemia, pero hemos tratado de acompañar a la población migrante. Sin embargo, Cancillería creo que quedó en deuda. Por ejemplo, cuando la Alianza por el TPS empezó su gira
en Estados Unidos ahorita todavía siguen gestionando la continuidad del TPS y cabildeando. Entiendo por las mismas declaraciones de algunos salvadoreños migrantes que se le prohibía a los cónsules, y eso fue hace menos de un mes, se le prohibía a los cónsules recibir a la delegación de la Alianza por el TPS. Creo que en lugar de generar acercamientos con nuestra población en Estados Unidos, esta Cancillería ha tenido más restricciones. No sabemos a qué se deben. Esperamos que la apertura sea diferente a la llegada de Milena. Le deseamos lo mejor, obviamente, porque al final de cuentas es nuestra población la que va a ser atendida, y lo que más espera nuestra población es realmente un servicio consular que esté al alcance o a la medida de sus necesidades. Ok, y este porcentaje del cual hablaba, que se hizo de acuerdo a un estudio que fue apoyado por AP y Fox News y dirigido por la Universidad de Chicago, en la que refleja que un porcentaje importante de salvadoreños dio el voto a John Biden, puede ser un factor, digamos, persuasivo, si lo queremos ver ya en términos, bueno, qué bueno, votó esta gente, voy a ayudarle a esta gente, a pesar que el discurso del presidente ha sido enfático en señalar que el tema migratorio, pues obviamente va a ser punto de honor en su gobierno, diputado Flores. No, definitivamente. Y hay un tema que muchos desconocen, y es el lobby que se hizo durante muchos años en el gobierno anterior, en la visita al Senado y al Congreso, respaldado por la comunidad salvadoreña. Y al contrario, respaldando a la comunidad salvadoreña, especialmente a la Alianza por el gobierno TPS. anterior, habla de su gobierno. Exactamente, porque yo personalmente acompañé al ex canciller Hugo Martínez con misiones de la Asamblea de todos los partidos, y aquí no estamos discriminando a nadie, todos los partidos. Visitamos Senado y Congreso, Bernie Sanders, al senador Hegel, a Jim McGovern. ¿Será el caso que la canciller ahora va a acompañarse de la comisión? Esperemos que sí, porque ella es la canciller del país, ¿verdad? No es la canciller de un partido, es la canciller del país. Ella debe de representar los intereses del Estado, de El Salvador como tal. Y yo creo que lo que dicen los colegas es cierto. Hemos tenido una nula relación con Cancillería en este año. Es más, hemos pasado un año esperando una resolución sobre un tema de visas. Y precisamente, Ernesto, hay un tema que quiero acotar. Los demócratas saben que la comunidad salvadoreña ha respaldado a sus candidatos. Ha respaldado a la alcaldesa Michelle Boxer de Washington, ha respaldado congresistas, senadores, asambleístas, y es más, tenemos incluso salvadoreños que son concejales en algunas ciudades cerca de Maryland. Para nosotros es importante también que sepa que hay una salvadoreña de origen que no respaldó a los tepecianos y perdió las elecciones. Es decir, nuestra gente sabe que no solamente por ser salvadoreño de origen hay que apoyarla, sino que también sus intereses no fueron respaldados. En ese caso, para nosotros es vital que se sepa que la Alianza por el TPS son héroes para nosotros. Dan la batalla, están en el Congreso, están en el Senado, y nosotros los hemos visitado no solamente en el Congreso, en la calle, haciendo vigilias. Y por eso es importante de que el presidente Biden sabe el respaldo de El Salvador, especialmente de los votantes en Estados Unidos. Es un tema de esperar un poco, especialmente porque no es solamente decisión del presidente, es del Congreso y del Senado. Ya el Congreso avaló la continuación del TPS. Ahora pasa al Senado la ley. La relación de los gobiernos es importante. Durante la administración de ustedes, que en algún momento... y por la historia misma y el discurso que fue como antiimperialista, lograron de alguna manera limarse asperezas, entiendo, ¿no? Es que sí, Ernesto, porque yo creo que el discurso antiimperialista... Hubo hasta quema, por algunos sectores, hasta quema de la bandera de los Estados Unidos, y eso se le achacaba. Sí, y se le achacaban al expresidente Sánchez Serén, y eso fue una fake news, es decir, una noticia falsa, que al final lo tomaron como propio. Pregunto, ¿será el mismo caminar para este gobierno que fue más plegado a los republicanos? Es que, Ernesto, para nosotros es importante. Yo, como FMLN, yo mantengo mi espíritu antiimperialista. A mí nadie me lo va a cambiar. Sea demócrata o sea republicano, el presidente representa el imperio. Y eso es así. Pero también hay códigos, hay ética, hay principios de relaciones internacionales, que eso se respetan. Y por supuesto que en esa lógica esperamos que también respeten nuestros puntos de vista. Ok, a manera de ir concluyendo el resto, ¿qué piensa de ese punto, no? Marcela. Bueno, es que mi querido amigo no le gusta mucho los Estados Unidos, él es más pro China. 100%. Entonces es muy diferente, pero sí yo creo que tenemos que apoyar independientemente de lo que sea
Nosotros tenemos que trabajar en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos. Como les dije, es la casa de millones de salvadoreños y debemos de trabajar de forma conjunta para buscarles una forma legal para que ellos puedan estar allá y obviamente apoyarnos con ellos para que más salvadoreños nos sigan migrando. Y eso viene incluido el tema de combate a la corrupción y también el tema de seguridad. Esa fue una de las cosas que dijo el presidente electo Biden, que iba a apoyar en el tema de capacitaciones a los jueces y policías para poder tener un mejor desempeño en el tema de seguridad. Y yo no creo que esto sea injerencia, sino que creo que también es una parte del apoyo para que nuestro país pues pueda ir creciendo. Es complicado ahorita, como lo decíamos ya, con el tema de sobre todo por lo prematuro y lo que se vecina esta semana, sobre todo por no aceptar el triunfo también el presidente, el actual presidente, ¿no? Que es otro elemento también que está ahí. Pero independientemente de él acepte o no, todavía existen protocolos por parte de la Constitución dentro de los Estados Unidos que establece que pues si va a salir, o él va a decidir si va a querer salir por la puerta grande o por la puerta trasera. O si se continúa, no. A ver, conclusiones, Leonardo, brevemente. Bueno, y al final de toda la discusión, a la población salvadoreña, ¿qué es lo que le espera? La esperanza de que pueda renovarse el TPS, de que políticas migratorias no sean tan restrictivas. Igual la van a seguir habiendo, van a haber restricciones siempre, porque la migración no de por sí es totalmente positiva para Estados Unidos. Van a luchar contra aquellos inmigrantes que no tienen un estatus regular y que delinquen en Estados Unidos. Pero aquella población que ha demostrado aportar a la nación norteamericana probablemente tenga esas ventajas. Pero también los salvadoreños que estamos acá, ¿qué podemos esperar? Ahora bien, si Biden cumple con esa promesa de luchar contra la corrupción, de luchar por la preservación de estados democráticos y la institucionalidad de cada uno de los mismos, y este presidente sigue con el mismo actuar, pues van a haber alguna especie de fisura entre las relaciones de Estados Unidos y El Salvador. En automático, yo lo dije, no significa que la llegada de Biden, al menos para El Salvador, implique cambios en la actuación del actual gobierno, que si esto es injerencia o no, tú insistes en ese punto, ¿no? Pero, ¿y por qué me preocupa este punto? Porque ya el presidente Bukele demostró que no le importa ninguna otra autoridad, ni nacional ni internacional. Y si no sigue cumpliendo, por ejemplo, en el caso de las CICIES, ¿qué pasó con las CICIES? O sea, no existe corrupción en El Salvador, porque desde que se montó las CICIES no hay casos, ni de diputados, ni de funcionarios de gobierno. Entonces, ¿cuál es la lucha contra la corrupción de El Salvador si ni las CICIES, ni la Corte de Cuentas, ni la Fiscalía han hecho pronunciamientos al respecto? Será un punto de honor que vamos a seguir dándole seguimiento para los próximos días, que es un ambiente en el que va a tener que esclarecerse muy bien lo que significa el proceso de elección que todavía está, álgido en los Estados Unidos a partir de la no aceptación de los resultados y del derecho de apelación que ha, de alguna manera, manifestado el presidente actual. Vamos a estar muy a la expectativa de esos y otros temas. Gracias, diputado Flores, por habernos acompañado. Gracias, Marcela, también. Gracias también a ti, Leonardo. Interesante desde la perspectiva conocer de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa parte del resultado de lo que se tiene hasta este momento de las elecciones en Estados Unidos y sus repercusiones en temas migratorios, ¿verdad? Especialmente para beneficio de la comunidad de salvadoreños residentes en los Estados Unidos. Gobierno del presidente Nayib Bukele se muestra solidario con Guatemala y envía mucha ayuda, de la cual vamos a hablar en unos minutos con el comisionado presidencial de proyectos estratégicos, Luis Rodríguez. También del resultado de todo el plan de atención a raíz de esta misma tormenta en nuestro país. Esto será en unos segundos. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos, desde luego, en este esfuerzo de llevarle a usted los diferentes enfoques de temas importantes en este arranque de esta semana y precisamente correspondiente a este lunes 9 de noviembre. Voy a darle la más cordial bienvenida a el comisionado presidencial de proyectos estratégicos,
Luis Rodríguez, con quien vamos a hablar acerca de una evaluación sobre los daños o las causales que ha dejado la tormenta a su paso por nuestro país, ETA, y por supuesto también esta iniciativa del gobierno del presidente Nayib Bukele de mostrarse solidario con el pueblo y gobierno de Guatemala al enviar precisamente ayuda en alimentos a Guatemala y Honduras por cerca de $2 millones, según lo establecen algunas metas o cifras que hemos conocido. Luis Rodríguez, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, un gusto. Qué bueno, Luis, antes de poder entrar a hablar acerca de la evaluación sobre las acciones que se han hecho como gobierno y de atención a las personas que han salido un poco afectadas o regiones en nuestro país y la región con relación al tema de la tormenta, me gustaría conocer la opinión que tienes con relación a estas elecciones en los Estados Unidos y que dejan a su paso ya pues prácticamente a un nuevo presidente. Sí, bueno, la elección pues deja claro el panorama. Por nosotros pues evidentemente es una decisión tomada en Estados Unidos, la cual nosotros pues felicitamos. El presidente ya envió su postura al respecto. Obviamente para nosotros es siempre seguir trabajando de la mano con este aliado estratégico que tenemos y que evidentemente los lazos sigan igual de fuertes y sobre todo de dinámicos en cuanto al trabajo conjunto. Por lo tanto, pues nosotros felicitamos al presidente electo, a la señora vicepresidenta electa también, y evidentemente pues esperamos que la dinámica de trabajo en conjunto con Estados Unidos sea siempre pues la misma y mantenga siempre ese dinamismo permanente y apoyo permanente pues de parte de ellos al salvadoreño. Tenemos salvadoreños pues nosotros allá, y por lo tanto pues es sumamente importante la relación y no dudamos que va a ser bueno. ¿Ves una fortaleza siempre bajo digamos el ideal de ser un país que por años, por historia, siempre ha sido un aliado estratégico del Salvador, ¿no? Sí, por supuesto, en todo aspecto. Bueno, tanto en temas de inversiones, en temas sociales. El tema migratorio especialmente, que es el que hemos estado hablando anteriormente con diputados. ¿no? Evidente, la clave de esto creo es el dinamismo de la relación. Creo que eso es muy importante, el no parar un ritmo de trabajo que se ha estado llevando y pues creo que eso es lo que nos va provocando el poder responder ante ciertos proyectos, poder trabajar con cierto dinamismo ante algunas cooperaciones, poder ponernos de acuerdo en temas de inversiones y de inversionistas hacia acá. Por lo tanto, pues hay muchísimo potencial que trabajar. Okay. Interesante. Qué bueno. Vamos a estar muy a la expectativa de toda esta situación que desde luego lo hemos expresado. Continúa un poco, tal vez no tenso, sino más bien una situación irregular a partir de la postura que ha asumido el presidente actual y que perdió las elecciones en no reconocer el triunfo del demócrata John Biden. A ver, Luis, quizás un poco para ponernos en el contexto de la realidad, a ti te tocó, recuerdo en la conferencia de prensa y también cadena nacional, la designación del proyecto de atención para la emergencia del huracán ETA. Diste a conocer varios aspectos en cuanto a la designación de tareas, cuál es la evaluación que se tiene de eso y cuál es el punto de honor que también nos lleva y que me parece que es importante también destacarlo y resaltarlo, esa solidaridad que se ha tenido con el país de Guatemala y Honduras a raíz de que fueron más seriamente impactados que nosotros, entendería yo, ¿no? Sí, bueno, lo que se decidió fue, así como en el tema de salud, fue diseñar un plan de algo que nos permitiese sobre todo cumplir el objetivo de la anticipación, de la prevención o la mitigación de ciertas cosas que pudiesen haber pasado aquí en el país y que evidentemente nos llevase a proteger la vida de los salvadoreños. A partir de eso se diseñó un plan básicamente en el que primero hiciésemos una valoración respecto a que
Bueno, primero estamos en El Salvador, bueno, Honduras ya lo vieron, Guatemala también, la región centroamericana, pero puntualmente El Salvador está entre los 5 primeros países del mundo, siendo más vulnerable ante este tipo de catástrofe. Tomando en cuenta eso, hay una serie de áreas identificadas, tanto con peligro de inundación, así como peligro de deslave, que digamos entre las dos te hacen un promedio de 1.400 áreas, 1.300 para inundación, 1.500 para deslaves aproximadamente, y se hizo una segmentación del territorio que digamos es bastante obvia, es oriente, occidente, centro, pero sí, dentro de esa obviedad también hay ciertas complejidades, es decir, lo que sucede en oriente, con el río Lempa, etcétera, es muy distinto a cómo vayas a manejar la zona centro y la urbe en San Salvador, y es muy distinto también a cierto comportamiento montañoso que pudiese tener la parte occidental también del país. Por lo tanto, pues se decidió hacer eso, se crearon unas direcciones de manejo a nivel departamental, siempre buscando tener anillos de trabajo de gobierno en cada uno de estos, y se buscó también crear una dirección con aspecto municipal para poder llegar al microterritorio y a necesidades muy puntuales en los municipios, y donde ahí participan ADESCOS, la ciudadanía, alcaldes, gobierno, etcétera, para poder tener un trabajo de nivel macro, ¿verdad?, que es cómo lo manejamos a nivel país, hasta nivel micro, que sería ya la comunidad. Eso nos aseguraba pues poder llegar puntualmente a quienes lo necesitaban y de qué manera y de qué forma también íbamos a distribuir todos los recursos proyectados. En cuanto a recursos proyectados, nosotros hicimos un estimado de un poquito más de 200,000 personas de gobierno en función de esto, de diferentes tipos. Tanto Fuerza Armada como PNC, más o menos unos 11,000, un poquito más de voluntarios de jóvenes para colaborar en esto. Bueno, tuviste los privados de libertad, que fueron 2,000 privados de libertad, y con una proyección de 4,000 si se fuese a necesitar para poder colaborar en obras o distribución de materiales, equipos del Ministerio de Educación, evidentemente todos coordinados por el Ministerio de Gobernación y el ministro Mario Durán, el equipo de la primera dama también atendiendo digamos ciertos parámetros de necesidades a sectores muy puntuales, y luego se definieron también 2 rutas, evidentemente una que fuese una serie de obras de mitigación o de contención durante la tormenta, es decir, unas para prevenir y otras pues para contener, y por otro lado se definieron una serie de parámetros de servicios dentro de los centros de acopio, dentro de los centros de albergue, perdón, donde pudiesen tener alimentación, donde dormir, su cama, un paquete de medicinas que preparó el Ministerio de Salud y el Seguro, atención a la primera infancia, atención a la tercera edad, es decir, era todo se diseñó todo un cúmulo de servicios dentro de un recinto, y así que se manejase en todos. Y por otro lado, 14 centros de acopio donde nos permitiese una distribución mucho más efectiva. Ya al ser por zona, pues es diferente la actuación, y así pues independientemente de la magnitud, pues nos permitiese. Tenemos gente. ¿Cuánta es la cantidad de familias que están en los albergues? Porque entiendo de que muchas familias han sido por prevención sacadas de sus zonas de contención, sobre todo por el riesgo que esto representaba, ¿no? Y sigue representando, porque si bien es cierto, ya pasó, pero el agua, el agua corre y está viniendo, obviamente, buscando causales que también tienen que ver con nuestro río, especialmente el Lempa, ¿no? Es correcto, y la tierra queda también frágil. Y también tenemos parte de la permeabilidad del agua, que en su momento pues queda a la dispensa de toda la saturación de agua que ha tenido también, ¿no? Sí, pero ¿cuántas familias son las desplazadas hasta este momento? ¿Cuántos se tienen también en materia de albergues? Y
¿Qué se va a hacer al respecto? Ayer oía a la ministra de Educación que quedan suspendidas todavía las clases en materia de cómo se estaba la metodología dando, ¿no? Si quieres, voy a hacer una pausa y regreso un poquito para que nos ampliemos con estos temas que he planteado. Gracias a usted por estar con nosotros. Son las 7:24. Aprovecho a invitarlos a ustedes a que sintonicen hoy a las 7 de la noche en directo con Ernesto López Radio. Vamos a hablar acerca también de los pormenores del resultado de las elecciones en Estados Unidos, ya poco a poco generándose nuevas reacciones. Estaremos hablando con Ana Sol, Napoleón Campos y Reinaldo Albergue. 3 conectados vía Zoom, plataforma importante para mantenernos en contacto desde los Estados Unidos. Desde Maryland estará en este caso Ana Sol, Napoleón Campos y Reinaldo Albergue. Ahí están imágenes a esta hora del sector del Boulevard de los Héroes, para que usted conozca cómo está el tráfico por esta importante arteria cerca de los centros comerciales. Así es que así el tráfico para que usted pueda transitar tranquilamente. 7:35, gracias por darnos ese voto de confianza a nuestro trabajo periodístico. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Seguimos en esta conversación con Luis Rodríguez, comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos y la persona responsable del proyecto de atención y coordinación de atención a las familias afectadas por la tormenta ETA a su paso por Centroamérica. ¿Cuántas son las familias que se tienen albergadas y en qué lugar y cómo de alguna manera va a regresar a la normalidad este tipo de actividades que se realizaron en materia de prevención, Luis? Bueno, hasta el día de ayer se tenían 2.294 albergados, distribuidos en 56 albergues, que es el dato que teníamos hasta el día de ayer. Supongo que habrá cambiado un poquito el día de hoy, pero eso es lo que se tenía. Obviamente no es un dato que se ha disparado para nada, sino que evidentemente va a ser un dato bastante estable. Creo que un punto importante también dentro del plan y todo lo que se pudo, digamos, anticipar y manejar en esto ha sido el tema de Honduras y de Guatemala. El presidente lo mencionaba como parte de esto y como un objetivo de hermandad en este plan, que fuese bueno. Nosotros, logrando controlar lo más posible este asunto, vamos a voltear a ver a Guate y a Honduras, para ver de qué manera perdón, se les apoya. Evidentemente son dos países hermanos. Más fuertemente golpeados. Y de hecho ya vimos camiones que iban para Guatemala. Sí, las imágenes durante la tormenta evidentemente eran duras, eran muy conmovedoras y pues no quedaba más que para nosotros, casi que contando el tiempo. El presidente de la República estaba contando el tiempo para poder activar el plan de apoyo hacia Guatemala y Honduras, que básicamente consiste en 60.000, un beneficio para 60.000 familias con paquetes de alimento, equipos de rescate de todo tipo, con el objetivo pues de echarles una mano, porque no hacerlo entre nosotros regularmente. Tú lo ves de otros países de afuera, y no nosotros como región. Ha habido una insistencia positiva de parte de este gobierno en que Centroamérica la tenemos que ver en muchos aspectos como una sola, en temas de seguridad, en temas económicos, en temas turísticos. Hay muchísimo potencial que tiene Centroamérica teniendo una visión conjunta de las cosas. Esta evidentemente es una que a El Salvador pues a nosotros nos enorgullece mucho
poder ayudar a estos dos países hermanos, poder extender la mano evidentemente con lo que se tiene. Creo que no es un tema de discusión para nadie en este aspecto. Pues sobre todo cuando estás viendo esos cuadros, como tú dices, que realmente son trágicos. Más que todo, ahí veíamos una... la caravana que salió cifra en la de cuánto es el daño que sufrió, por ejemplo, el tema de los cultivos. Ahí vemos a los camiones que van rumbo a Guatemala. Sí, exacto. Es la caravana que salió en la madrugada rumbo a Guatemala y rumbo a Honduras con los paquetes PES y todos los equipos pues, de ayuda y de rescate. Esa ayuda que también a nosotros estamos abastecidos para poder decir de que estamos dándoles a otros sin quedarnos nosotros sin ellos. Sí, como te digo, la ventaja creo de poder planificar, digamos, un tiempito antes lo que se podía venir y de qué manera nosotros lo íbamos a administrar. Como mencionaba yo hace un momento, te permite también administrar de la mejor manera los recursos que tenés. Evidentemente ibas a esperar lo que sucediese aquí para poder actuar afuera. Somos un país con muchas limitantes y aprovecharlas y lo poco que te pudiese llegar digamos, a sobrar o lo poco de capacidad que pudieses tener, ¿por qué no dársela al de la par? Que está en condiciones mucho más difíciles mucho peores que seguramente las nuestras. Y como te digo, para nosotros, para este gobierno es un honor poderlo poner dentro de un plan de trabajo, el hecho de que vamos a atender a nuestros conciudadanos y luego pues veamos de qué manera apoyamos a esto y es un honor, creo, para todos los que están participando de manera directa en estas ayudas, poder echarles la mano a Guate y a Honduras. ¿A cuánto asciende más o menos los daños en nuestro país particularmente? ¿Se tiene una cantidad de daños? Fíjate que en cuanto al valor, todavía no, creo que van a sacar más adelante eso. Hasta el momento se tiene, por ejemplo, un trabajo de 3 cárcavas que surgieron en estos días. Se manejaron 3 inundaciones en cuanto a movilización de gente, hubo 208 cortes de energía, se trabajaron 67 deslizamientos, 28 vías intervenidas, es decir, ha habido una serie de trabajos, como te mencionaba, tanto de aspectos preventivos como de contención. En la cadena nosotros presentamos, por ejemplo, un estatus de todo lo que fuese aspecto preventivo, que eran 51 cárcavas, eran creo que eran más de 2.000 vías de carreteras y calles las que se estuvieron trabajando, la ubicación de los albergues, etcétera. Creo que al final pues habrá un conteo. 5.000 manzanas según la cifra que destaca este periódico, mira. Sí, en Centroamérica, eso es cultivo en Centroamérica. No, 5.000 en El Salvador, 5.000 manzanas de maíz, sí. 1.500 de frijol y 1.500 de pasto para ganado. Sí. Evidentemente con esto, otra de las cosas que se mencionaba dentro del plan era, una vez teniendo el recuento, nos toca ver qué cosas son las que vamos a ir recuperando y de qué manera lo vamos a hacer. Evidentemente te queda un saldo de infraestructura, por ejemplo, afectada y dañada. Evidentemente surgen nuevas necesidades en cuanto a vulnerabilidades, ¿verdad? Aparecen nuevas cárcavas, por ejemplo, que no tenías estimadas, aparecen derrumbes que no tenías contemplados, como mencionaba, y eso creo que lo describe bien la zona oriental, que tiene una característica muy puntual en el tema de cultivos alrededor del río Lempa. Habrá que hacer un proceso de recuperación de esto y habrá que hacerlo de manera acelerada. Por lo tanto, pues todos los aspectos alrededor de esto que tienen que ver con recuperación tendrán también su posición en su momento para trabajarse de manera un poco más acelerada de lo normal. Digamos, Río del Sauce se desborda en la Unión. Esto, por cierto, fue una alerta que estuvo el fin de semana. Sí, el fin de semana fue ese asunto. Hubo un par de días críticos que era viernes, ya de viernes a sábado, digamos, ese lapso. Nicaragua, ¿por qué no se tomó en cuenta la ayuda? Si también salió afectada, pregunta Alan Quintana.
Bueno, se tomó la decisión específica de Honduras y de Guatemala porque en algunos casos se emitieron alertas tarde y las afectaciones fueron bastante simbólicas, digámoslo así. Y evidentemente había que, como mencionaba, el poco recurso pues, que se pudiese tener desde El Salvador, había que enfocarlo pues, en donde más daño se ha visto, que en este caso pues, Honduras y Guate pues, han sufrido muchísimo, digamos, el embate. Ok, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, ¿qué evaluación y cuáles son las proyecciones que se tiene con relación a NEJAPE y algunos proyectos que también estaban contemplados dentro de tu agenda? Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A estas alturas ya de la trágica situación que vivió NEJAPA y algunas familias ahí, podríamos tener una evaluación también de cómo se ha logrado restablecer digamos, como el estilo de vida de las personas, de las familias afectadas. Entiendo que hay proyecciones de construirles viviendas a estas familias afectadas, comisionado. Sí, correcto. De hecho, en la cadena anterior el presidente dio lineamientos específicos sobre eso, de que se le resarciese a la gente su vivienda, que evidentemente que se les reubicara, dio un lapso de tiempo al Ministerio de Vivienda junto con pues, el apoyo de otras instituciones para poder en el lapso más corto posible poder recuperar, digamos, eso que se perdió. Evidentemente una vida humana no tiene ningún precio. ¿Cuántas familias? Son 130 familias, creo, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Las que fueron afectadas en sus viviendas. En sus viviendas. Y por otro lado, pues así como se ha hecho en los albergues, que no lo había mencionado, así como en este caso y así como se manejó en las tormentas anteriores, también hay equipos de voluntarios en temas de apoyo psicológico, en apoyo psicosocial. Las familias evidentemente lo han perdido todo, ni digamos en el tema de perder un familiar, pero se está buscando en este caso el apoyo más integral posible, desde la persona humana como tal, de qué manera se le puede apoyar psicológicamente, así como que tenga una nueva vivienda. Tú mencionabas, bueno, cómo el nivel de vida, bueno, buscar una manera de mejorarlo evidentemente y pues que esto quede, básicamente pues que esto quede como un trabajo pues que se hizo de parte del gobierno y de parte de la ciudadanía. Al final somos gestores nosotros para otra ciudadanía que lo necesita. Mira, las familias están pidiendo dar con los responsables. Realmente es una situación bien complicada, compleja, sobre todo porque se supone que hubo como una especie de deslave producto del depósito de tierra en esa zona, ¿no? Sí, bueno, ahí habría que, no soy experto en esto, pero se hizo también un recorrido, digamos, alrededor de la zona, inclusive desde el volcán. Al parecer, pues, desde ahí es desde donde venía, obviamente, desde la altura, incluso por la inclinación, etcétera, la fuerza que lleva este tipo de deslaves es muy fuerte. Si había algo abajo que lo pudiese haber detenido, si esa protección que hubiese abajo no estaba, pues ahí creo yo que habría que evaluar qué fue lo que pasó. Creo que la institucionalidad en este caso lo dirá, pero creo que también como país tenemos que hacer una evaluación estructural en términos de ordenamiento territorial
que es una cuestión que viene de muchísimo tiempo para acá, ¿verdad? O sea, bueno, y es que, fíjate que, y perdóname un poco el lapsus, no sé si existe ley o no existe ley. Pues en teoría, en teoría están las instituciones, Ernesto, y en esto, pues, cuando nosotros nos referimos a que todo el Estado esté en función de la gente y trabaje con la gente, nos referimos a que evidentemente gobierno, alcaldías, asambleas, etcétera, estemos en función de esto. Hay cuestiones que tienen que ver con, hay temas que tienen que ver con alcaldía, hay temas que tienen que ver con ser rígidos con ciertas leyes, hay temas que tienen que ver con el accionar del día a día, y en esto el ordenamiento urbano, el desarrollo urbano, toda la parte de ordenamiento territorial, la vivienda, donde está construida, etcétera, sí creo que es un tema que hay que reflexionar de una vez por todas. Y aunque pues sí, no vas a poder hacer un orden desde cero, que es lo que se quisiera, sí empezar a dejar ya las bases muy definidas, muy estrictas para este tipo de construcciones o proyectos. Todo lo que tiene que ver con urbanismo y se ha discutido en muchísimos foros. Pero son 35 casas las que tienen que construirse, por lo menos dijo el presidente, voy a hacer esta seña, ¿no? Digo, por lo menos quiero ver en una semana, así dijo, ¿verdad? Entiendo que eso se va a hacer, ¿no? Sí. Lo mismo se platicó con el tema del plan que se fuese a ejecutar, lo mismo se habló con el tema del plan de salud para el COVID, es decir, son cosas que tenemos que cumplir. O sea, acción. El presidente pidió acción, dijo en una semana por lo menos que estén así ya los muros de las casas. Sí, correcto. O sea, las paredes, perdón. Es una muestra, creo, del ¿Y se va a lograr eso? Del sistema de urgencia. ¿En poco tiempo ya se está haciendo? Sí, ya eso se entendería que se ha iniciado, pues ya los sistemas constructivos te permiten ser un poco más veloz, digamos, que en otras ocasiones, te permiten que sea incluso más segura la casa. Pero sí, hay que dejar que la institucionalidad en este aspecto pues camine, evidentemente. Si hay Luis, una última pregunta, porque sé que tú estás cerca del Comité de Emergencia de Protección Civil y todo esto. ¿Pasó el peligro o se mantiene el peligro? Nosotros no hemos bajado la guardia y hasta que no... Ayer incluso vi dando evaluaciones en la tarde la comisionada presidencial. Hasta que no haya un aviso... Hasta que no haya un aviso formal, pues evidentemente no vamos a bajar la guardia. Como tú bien mencionabas hace un momento, ok, la tormenta puede terminar, pero los suelos quedan frágiles. Luego tiene que venir un periodo de recuperación. Tiene que haber todavía un periodo de espera por cualquier cosa que pudiese suceder. Un ejemplo, las clases por eso no inician todavía. Hay un tema de movilidad que sigue siendo frágil y que hay que tener mucho cuidado. Seguimos en pandemia, además, es decir, hay una serie de factores alrededor por los cuales como gobierno, y esperamos que también la sociedad, en ninguno de los aspectos bajemos la guardia, sino que mantengamos siempre una situación de alerta, una situación de contingencia y una situación todavía de prevención para evitar cualquier cosa. Hace 8 horas el presidente destacó un tuit en el que decía un día más sin homicidios también. Es un dato muy importante, ¿no? Sí, correcto. Evidentemente el plan de control territorial, que debería de estar ya en otro tipo de fases, evidentemente dependemos de la Asamblea para esto, sigue dando sus resultados. Qué bueno que los resultados sean alrededor de estos contextos tan trágicos que se están viviendo, pero que evidentemente siga manteniéndose en el tiempo. Estemos en una crisis, no estemos en crisis, que ya esto pues se esté volviendo una normalidad para nosotros. Nosotros evidentemente, aunque esté frenado, digamos, el trabajo desde la fase 2, los recursos para las siguientes fases que se necesitan, nosotros no vamos a detener ni a bajar la guardia tampoco en este aspecto. Bueno, hay que estar muy a la expectativa y primeramente Dios que no sea así.
viene la tormenta Teta, así, Teta, que ya está siendo seriamente observada por los expertos en el tema. Así es que Dios mediante, pues no tengamos también que lidiar con este otro fenómeno natural, ¿verdad? Sí, claro, y nosotros pues igual como gobierno, así como se ha manejado el tema de la seguridad, la salud, el manejo del COVID, la recuperación de escuelas, ahorita las tormentas, pues siempre vamos a estar en la búsqueda de la planificación para poder actuar de la mejor manera. Gracias, Luis, por habernos acompañado esta mañana. Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Gracias por darnos y mantenernos actualizados conforme a las actividades que se han hecho de gobierno, la solidaridad mostrada con Honduras y Nicaragua en apoyo con alimentos y una evaluación de cómo se está reconstruyendo el efecto o el impacto que tuvo este deslave en el sector de Nejapa. Muchísimas gracias por habernos puesto al día. Me voy desde luego despidiendo de ustedes, no sin antes invitarlos a que me acompañen. Recuerden, 6 de la tarde, 7 de la noche, en directo con Ernesto López Radio. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.